Buenos días, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1 de diseño de sistemas electrónicos de potencia con el INGE de Treviño. Hoy vamos a hablar sobre rectificadores. Mi nombre es Daniel Arturo Guzmán Pérez. Nos acompañan mi compañero Juan Francisco Mata Valdés, mi compañero Celedonio Bautista de la Cruz y mi compañero Daniel Alejandro Ibarra Carreón. Ok, pues comenzaré yo explicando el rectificador de media onda. Tenemos aquí la simulación. Muy bien. El proceso de rectificar se refiere a mantener la misma polarización de una corriente alterna para convertirse en corriente continua. El circuito de media onda, el diodo es fundamental. Es un componente electrónico que solo conduce corriente en un solo sentido. El rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna. Esto cuando solamente se necesita polarizar inversamente. Ok, pues aquí tenemos la simulación, en donde para realizarla tenemos un transformador 1 a 1 y tenemos una fuente de corriente alterna, en donde se tuvo que calcular el voltaje RMS, que se necesitaban 120, entonces se aplicaron 170 de voltaje pico a 60 Hz para que nos dieran el voltaje RMS deseado. Eh, Se compone de un diodo y una resistencia. Tenemos que correr la simulación y tenemos en la carga y el voltaje en la carga, intensidad en la carga y voltaje en la carga. Como podemos ver, nos da esta forma de onda. Se hicieron ciertos cálculos para conocer el voltaje RMS y el voltaje promedio. En el caso del voltaje RMS, en los cálculos nos dio un voltaje de 85 volts. Aquí, como podemos ver, nos arroja, se ve muy pequeño, pero dice 84 volts, que es muy parecido, 84.9, que es muy parecido a los 85 que nos dieron. Y en el caso del voltaje promedio, en los cálculos nos dio 55 volts y aquí podemos ver que nos da 54.1 volt, que podemos ver que es un valor bastante cercano y por lo tanto es correcto. Tenemos que se representa en estos 3 periodos cómo se comporta la onda, que solamente trabaja en la parte positiva del de la onda. Tenemos aquí la amplitud, como ya habíamos calculado, que 170 volts, voltaje pico, es igual a 120 VRMS, ¿ok? Tenemos la forma de onda en el osciloscopio, que es bastante parecida a la ya mostrado anteriormente, y esa es de la carga, y en la parte de secundaria del transformador tenemos esta forma de onda. En eso se basa el rectificador de media onda. A continuación, mi compañero explicará lo siguiente. Esperen, creo que ya apareció otra pantalla, ¿no? Continúa. ¿Lo puedo? Ok. Ok, en esta parte explicaré el rectificador de onda completa. Básicamente aquí es el circuito implementado en la cual nos asignaron. Pues es el circuito que se compone de dos diodos y una resistencia. Y para calcular todos los voltajes y la corriente que circula en todo ese circuito, utilicé los voltajes para probar, medir el voltaje y corriente. Y para checar la onda que generan estos diodos, procedemos a simularlo.
Básicamente el espectro de todas las ondas de los diodos que componen el circuito se ve de esta manera. Y para comprobar los cálculos que realizamos, lo checamos de esta manera y es donde nos arroja todos los valores que realizamos, que básicamente ya están en el reporte, todos los cálculos, y aquí solo comprobamos que nos dieran los resultados adecuados. Y en este caso sí, se aproximan los valores. Y en sí, en general, el rectificador de onda completa sería todo y así se ve la onda, el espectro de las ondas. Estás muteado, compañero. En este caso a mí me tocó el rectificador tipo puente, del cual les hablaré un poco, una breve introducción, del cual es aquel que convierte dos señales, tanto positiva como negativa, en una sola, y esto a costa de 4 diodos, como lo vemos aquí, y una resistencia de carga. En este caso, principalmente estos circuitos los encontramos en televisores, computadores, más que nada aquellos circuitos a los cuales no necesitan ruido o que no deben de tener ruido en su sistema. Iniciamos con una señal, la cual le pusimos 169, casi 170 de voltaje pico. ¿Para qué? Para que nos regresara a 120 voltaje promedio VR y con una frecuencia de 60 Hz. Tenemos el transformador que es corriente 1,1, los 4 diodos rectificadores pues normales y una resistencia de 2.5 ohms. Una vez ya, pues vamos a correr lo que viene siendo la simulación y vamos a comparar lo que viene siendo el voltaje de la resistencia y la corriente de la resistencia. Y aquí nos da prácticamente, podemos calcular los voltajes promedio, que como bien lo indicamos, nos debe dar un voltaje 120, como aquí lo vemos. Es 1.19 a la más 2, entonces serían 119 voltios, que son 120 lo comprobable. Vemos que sí está bien. Vamos a este sería el voltaje que pasa sobre cada yodo. La azul indica cuando el diodo está pasando positivo, que vendría siendo el 1 y el 2. Y cuando, perdón, el 1 y el 2 es el azul sería 1 y 2 este. Y luego cuando este está negativo se pasa el 2 y el 3. Y así van atenuándose constantemente. Podemos ver una vez ya todos poniendo en comparación todas las variables. Y pues este sería nuestro esquema, nuestro diagrama, el voltaje y los valores promedio de cada uno. Estos serían los valores que pues prácticamente lo que vemos que la corriente es igual en lo que viene siendo la carga, que es lo mismo que un diodo. Y por los voltajes si lo entrega, y este también nos viene siendo un voltaje de 80 y de 89 voltios. Y pues de esto sería todo de lo que viene siendo el voltaje de tipo puente, y sigue mi compañero David con el siguiente. Ok, yo les voy a explicar acerca de el transformador trifásico tipo puente. Miren, aquí vamos a tener una breve explicación de cómo se representarían los voltajes. Esta sería la entrada de voltaje, o sea, los 3 voltajes que tenemos desfasados por un ángulo de 120 grados. Al tener los voltajes desfasados, vamos a tener, los diodos se van a activar con el voltaje más alto, haciendo que tengamos un voltaje constante, bueno, no constante, un voltaje con rizo, pero de corriente directa. O sea, aquí, por ejemplo, serían estos dos, o sea, se tomaría este voltaje, y luego se brincaría este,
luego se brincaría que este sería VAN, VBN y VCN. En las corrientes tendríamos una corriente en la salida de la carga con un poco de rizo, o sea, no tendríamos una corriente constante. Y en los diodos y en la salida de los voltajes tendríamos una onda cuadrada con un poco de rizo, como se ve aquí en la imagen. Vamos a compartir lo que es la simulación. Bien, para comprobar esto, vamos a correr la simulación y vamos a poner las corrientes de la salida de nuestro voltaje, que serían estas tres. ¿Sí? Como podemos ver, el comportamiento sí es idéntico. Tenemos el desfase de 120 grados. Por ejemplo, esta sería el VAN, este sería el VBN y este el CN. Entonces, vamos con la corriente en el diodo. Okay, vamos a sumarlo de nuevo. Sí, la corriente en el diodo y vemos que presenta la misma gráfica. Después nos vamos con la de en la carga, la corriente y el voltaje en la carga RL. Bien, aquí podemos comprobar que el voltaje, como lo habíamos mencionado, va a tener un comportamiento rectificado de las tres ondas. Aquí empezaría AN, perdón, luego BN, luego CN, y se estaría repitiendo. La corriente tendría una pendiente y después no se mantendría constante, estaría con una frecuencia de rizo, en la cual se puede ir a calcular también y la corriente de salida. Y también tenemos enseguida las señales del osciloscopio de las tres. Vemos que son idénticas, sin embargo, presentan un desfase. Bien, ese sería todo por mi parte. Un poco la explicación de mis compañeros de los rectificadores y del rectificador trifásico de puente completo. Pues muchas gracias.